Bienvenidos a Comentario Joven. En esta semana estudiaremos un tema muy importante. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Esta pregunta nace cuando intentas explicar a alguien sobre el mandamiento del sábado. Y por lo general la utilizan para ya no continuar con la conversación, como diciendo, lo siento, pero ya no estoy obligado a nada de lo que exige la ley, incluida la observancia del sábado. Si bien es cierto, la idea de que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, es bíblica, como está escrita en Romanos 6, del 11 al 14. Muchas personas no se dan cuenta que esto es apenas un fragmento. Hola queridos amigos, bienvenidos a la sección Escribe. Sin duda alguna es una de mis versiones favoritas en la cual puedo darme el tiempo de poder escribir, parafrasear. Y el texto de esta semana se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 23. De hecho es una maravilla. Si no tienes tiempo, no te preocupes. Puedes solamente escribirlo del versículo 11 al versículo 14, parafrasearlo. Usa la versión que tú quieras. Un mensaje maravilloso. Muertos al pecado y vivos en Cristo. Bienvenidos, esta es la sección Asimila. Romanos está dividido en una serie de unidades temáticas. Introducción, condena universal desde el nacimiento, base para la justificación, santificación, etc. Romanos capítulo 6 también tiene su propia unidad temática. Los versículos 1 al 10 se enfocan en el bautismo, el cual representa la conversión de cada creyente. Romanos 6, 15 al 23 describe la vida antes y después del bautismo. Se hace notoria esa transición de ser esclavos del pecado a ser libertados del pecado. Pablo resume estas dos situaciones describiendo la vida anterior como vivir bajo la ley y la nueva vida en Cristo como vivir bajo la gracia. Lo que dice Romanos está en sintonía con el resto de las Escrituras, que afirman que la transición de la muerte eterna a la vida eterna está marcada por la conversión. No hay diferentes planes de salvación o evangelios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. El evangelio sigue siendo el mismo desde el inicio. Queridos amigos, bienvenidos a la sección Interpreta aquí en Ministerio Comentario. Después de analizar y revisar el texto de esta semana, que como hemos visto se encuentra en Romanos capítulo 6 versículos 1 al 23, ¿a qué parece apuntar? ¿A qué parece conducirnos el apóstol Pablo? Como nos hemos dado cuenta, lo primero que hemos podido notar es que definitivamente el estar bajo la gracia de ninguna manera anula la ley moral de Dios, más bien al contrario, la confirma. En diferentes textos bíblicos de este capítulo, Pablo nos muestra que el llamado a vivir en gracia no es una excusa para poder pecar libremente. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas que surgen luego de estudiar este texto bíblico? Algunas de las preguntas que pueden surgir luego de estudiar Romanos 6 siguen siendo, por ejemplo, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que no estamos ya bajo la ley? La expresión bajo la ley podría tener dos significados diferentes según como los entendemos hoy, que podría ser vivir bajo la condenación, ¿sí?, de la ley por estar en pecado, por estar en contra de la ley, o también podría significar la vida del legalismo que las personas que estaban en el antiguo pacto tuvieron o caracterizó su estilo de vida, una vida que intentaba ganar el favor de Dios por la obediencia a la ley. Como podemos ver también en el texto bíblico, ya lo he dicho hace un momento, Pablo nos invita a vivir una vida de santidad. Entonces aquí tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿cuál es el papel que tiene la ley y que tienen las obras en el contexto del plan de salvación por la fe en Jesucristo? Porque estamos viendo que Pablo reconoce que la salvación es solamente en Jesús y por los méritos que encontramos en Jesús, pero al mismo tiempo esa gracia y ese evangelio en Jesús no rechaza de ninguna manera la utilidad de la ley. Entonces, ¿cuál es el papel y cómo armonizan estos dos conceptos? Es otra pregunta fundamental que deberíamos plantearnos. Tomando en cuenta que los dos pactos históricos, tanto el antiguo como el nuevo, no son dos evangelios diferentes, sino son un mismo evangelio, ¿cuál de los dos sería más útil para explicar la cuestión que Pablo plantea en Romanos 6:14?
¿Tú qué opinas? Escríbenos cuál es tu opinión sobre este tema. Particularmente pienso yo que la historia experimental del pueblo de Israel en el antiguo pacto me sirve más a mí para explicar la utilidad de vivir bajo la gracia que explicar puntualmente el pacto nuevo, ¿no? Empezar hablando del pacto antiguo y por qué fracasó y en qué consistía y cómo es que no se diferencia en gran manera del nuevo pacto, a mí me es más útil para explicar el concepto que luego Pablo presenta en Romanos 6:14. De repente para ti es más útil comenzar con el nuevo pacto, pero por eso te invitamos a que tú lo puedas comentar allí, compartirlo en la caja de comentarios y quédate que continuamos aquí en comentario. Hola, bienvenido a la sección Conecta. El texto de esta semana se encuentra en Romanos 6 del 1 al 23. Y en esta sección vamos a leer algunos textos relacionados con el texto de esta semana. El primer texto que voy a leer se encuentra en Éxodo 34, del 6 al 7, que dice así: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este es un versículo que se parece muchísimo a uno de los mandamientos. Ahora voy a leer algo similar también, que lo podemos encontrar en Salmos 103, del 1 al 14. Este salmo justamente habla de las bendiciones de Dios, y voy a leer principalmente el versículo número 8, que dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ahora, también un texto relacionado se encuentra en 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. Y voy a leer solamente el versículo 9, que dice así: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. También el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todos estos están muy relacionados al versículo de esta semana, justamente al capítulo que nos habla de muertos en el pecado, y de que también podemos ser siervos justos, y que Jesús nos da esa promesa, esa maravillosa promesa de que ya hemos sido comprados por su sangre, de que vivimos bajo la gracia. Entonces no tenemos ningún derecho de poder perdernos, sino al contrario, tenemos que tener la plena seguridad de que estamos viviendo. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Aunque tiene muchas interpretaciones, no puede significar menos que vivir sujeto a Jesús. Vivir bajo la gracia en el Antiguo Testamento implicaba estar bajo el cuidado de aquel Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Los salmos nos muestran a través de sus escritos que justamente se realizaban alabanzas a Dios por estas acciones de amor. Todo lo que se dice acerca de Jehová en el Antiguo Testamento también es válido y aplica para Jesús. La gracia de Jesús cobija tanto al creyente del Antiguo Testamento como a aquellos que están bajo el Nuevo Pacto. Vivir bajo la gracia nunca fue una experiencia únicamente o exclusiva, mejor dicho, del Nuevo Testamento. Ellen G. White, en el libro Signs of the Times, menciona que el pacto de gracia no es una nueva verdad, porque esto ya existió en la mente de Dios desde la eternidad. Es por eso que se lo llama el pacto eterno. ¿Sabes qué? Tú y yo hoy estamos invitados a través de Jesús a poder disfrutar de esa maravillosa gracia. Si nosotros recordamos Hebreos capítulo 4 versículo 16, recordamos que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hola queridos amigos, bienvenidos a la sección Aplica. Esta semana leímos Romanos el capítulo 6, ¿sí? Y quiero leerle el versículo 23 que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros merecíamos morir, pero gracias a ese don maravilloso de Cristo, que nos dio la gracia para tener la vida eterna, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales que te sientes motivado a realizar en tu vida? ¿O qué aplicaciones prácticas puedes realizar fuera de tu esfera personal, ¿sí? No necesitamos ir muy lejos, sino trabajar tal vez en nuestro hogar, tal vez en nuestro trabajo, tal vez en la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros mostremos esa gracia que está para todo el mundo, no solo para un grupo de personas, sino para todos. Que recapacitemos y podamos mostrar la palabra de Dios, que es donde ahí podemos ver que Dios se manifiesta en nuestra vida personal. Soy Luis Osorio y esta es la sección Dialoga. En esta semana hemos tenido un tema bastante interesante, en el cual podemos debatir y dialogar con nuestras escuelas sabáticas o grupos pequeños. Acá te voy a dejar algunas preguntas para que tú puedas dialogar con ellos. Primeramente, ¿qué significa para ti vivir bajo la ley? Y la otra pregunta sería, ¿por qué es tan peligroso creer que los dos testamentos se contradicen? Otra pregunta es, al considerar que el Antiguo y el Nuevo Testamento no se contradicen, ¿aumenta tu confianza en la Biblia? En tu caso particular, ¿en qué aspectos te parecía que había disonancias entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Estas son algunas de las preguntas con las cuales tú vas a dialogar con tu escuela sabática o grupo pequeño. Que el Señor te bendiga. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como comentario.ministerio.